Aplausos. El cepillo pasaba lentamente por su cabello, trazos largos deshaciendo enredos donde la plata se mezclaba con el hollín. Catherine June estaba sentada al borde de la cama, mirando no al espejo, sino más allá, a un lugar donde el viento no mordía tan fuerte y una mujer podía sentirse valiosa solo por respirar. No tenía aún 50 años, pero Clayton había empezado a llamarla, esposa vieja de colono, como si fuera un título grabado en una lápida. Sus manos seguían fuertes. Su piel aún recordaba el calor del sol y la suavidad de la menta silvestre, pero su cabello la delataba, y también el silencio que crecía entre ellos. Esa noche, las paredes de la cabaña estaban cargadas de tensión. No del tipo que grita, sino del que se enrosca bajo los tablones del suelo, esperando para morder. Clayton estaba sentado a la mesa, botas embarradas, camisa medio desabrochada, masticando la carne como si lo hubiera insultado. Dwan estaba afuera alimentando a los caballos. Como siempre, manos fuertes. Ese hombre tenía manos calladas, del tipo que no tiemblan. Catherine colocó un plato de hojalata frente a su esposo. Él no dio las gracias. Nunca lo hacía. ¿Crees que ahora eres mejor que yo? Masculló Clayton sin levantar la vista. Todo ese gris en tu cabeza. ¿Crees que te hace sabia? Ella no respondió. El único sonido fue el lento arrastre de la silla cuando se sentó frente a él. Clayton bebió un trago largo de su taza y la dejó caer con un golpe seco. Un hombre tiene necesidades. Ya no las cumples. Ella siguió en silencio. Solo eres polvo con vestido. Esa frase dolió. Él sonrió para sí mismo, orgulloso de un corte que sangraba rápido. ¿Quieres ser útil? Te haré útil. Catherine lo vio recostarse, botas sobre los tablones como si fuera dueño del mundo. Y tal vez, en esa extensión de pradera donde la ley llegaba tarde y la decencia nunca lo era. Dwan llamó hacia la puerta. Entra. Ella parpadeó una vez. No de miedo. Aún no. Solo confusión. Como un ciervo que oye caer la nieve demasiado fuerte. Dwan entró. Tan alto que el marco de la puerta le pedía inclinarse. La piel brillante de sudor por el trabajo. Camisa empapada en el cuello y la espalda. Asintió con cortesía, ojos bajos, siempre respetuoso, siempre callado. Clayton se puso de pie, estirando los brazos. Esta noche es tuya. Las palabras cayeron como hierro candente sobre piel tibia. Dwan no se inmutó, solo permaneció erguido, oscuro y quieto. Catherine sintió el corazón latir bajo en el pecho, como casco sobre tierra hueca. Miró de su esposo a Dwan, sin entender del todo. Hasta que Clayton rió bajo y cruel. ¿Te oíste? Llévatela al cobertizo. Úsala. Ya no es mi esposa. No había sabido que un hombre podía convertirse en arma solo con la voz. Dwan no se movió. Clayton se acercó a él, le susurró algo que Catherine no oyó. La mandíbula de Dwan se tensó, luego se relajó. Se dio la vuelta y salió. Clayton la miró. Ve. Te hará sentir mujer otra vez. Ella se levantó despacio, negándose a apresurarse, negándose a mostrar vergüenza. Si iba a ser arrastrada al barro, lo haría de pie. Afuera el cielo estaba morado de moretones. Las estrellas empezaban a parpadear. El cobertizo se alzaba cerca del granero, pequeño, de madera, antes usado para pienso y herramientas. Allí hacía frío, incluso en primavera. Dwan ya estaba dentro cuando ella llegó. Un farol brillaba suave en un rincón. No la miraba. Estaba lijando un trozo de madera, largo y curvo, tal vez parte de una mecedora, tal vez algo que nunca pensó terminar. Ella entró. La puerta crujió al cerrarse detrás. Él no habló, solo señaló una manta doblada sobre un montón de heno en la esquina lejana. Junto a ella había una taza de agua. Catherine se quedó cerca de la pared, espalda recta, brazos cruzados sobre el pecho. El silencio era insoportable, pero también seguro. Dwan no dijo nada, no hizo nada. Sus manos se movían despacio sobre la veta de la madera, respiración tranquila.
No estoy aquí para eso, dijo ella al fin, voz como porcelana quebrada. Lo sé. ¿Entonces por qué? Porque si me niego, me golpeará. Ella asintió una vez. Una mujer que conocía los golpes, no de puños, sino de palabras, de noches preguntándose si había hecho algo demasiado pequeño o demasiado grande. El aire olía a virutas de madera, sudor viejo y dignidad. No te tocaré, dijo Dwan. Lo sé, susurró ella. Se sentó en la manta, apretándola contra sí. Una corriente fría se colaba por las grietas de la pared. En algún lugar lejano, un lobo aulló, no hambriento, sino solitario. Él siguió lijando, sin prisa. Quería tener hijos, murmuró ella, sin saber por qué lo decía en voz alta. Él se detuvo, pero no la miró. Nunca llegaron. Ni uno. Dwan giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez. Profundos, oscuros, sin lástima. Tal vez no fue tu culpa. Ella parpadeó. Nadie me lo había dicho nunca. Él volvió al trabajo. No significa que no sea verdad. Se quedaron así. Dos almas exiliadas por el mismo hombre. Dos vidas obligadas a cargar el peso de otros. Al final, Dwan dejó la madera y se tendió en el suelo junto a la puerta. No cerca de ella. Ni siquiera cerca. Ella lo observó desde el heno. Gracias, dijo. Él no respondió, pero su silencio no era cruel como el de Clayton. Estaba lleno de algo, algo sagrado. En la oscuridad, Catherine cerró los ojos. El heno le pinchaba la espalda. La manta apenas contenía el frío, pero no lloró. O tal vez sí simplemente no se dio cuenta. El farol siseó bajo cuando el aceite se acabó. Pasaron horas. En algún momento, la luna se coló por las rendijas del cobertizo. Dwan se movió dormido, la mano cerca de la madera tallada. Ella lo observó, a ese hombre convertido en herramienta que eligió la quietud antes que la rabia. Pensó en su juventud, en flores prensadas en libros, en el primer beso detrás del establo de la iglesia. Pensó en cuánto tiempo había pasado desde que alguien la hizo sentir vista sin necesitar desearla. Su esposo la había arrojado a ese cobertizo como basura. Pero Dwan le había ofrecido algo que no tenía en años, seguridad. Cuando el amanecer extendió dedos pálidos sobre los campos, el gallo cantó. Dwan se levantó sin palabra, como si no hubiera dormido. Tomó su madera y salió, la puerta crujiendo suavemente detrás. Catherine se quedó en el heno, manta hasta la barbilla. Y por primera vez en más de una década, no se sintió sobra de nadie. Se sintió persona, mujer, como si la sal y la pimienta no fueran decadencia, sino prueba de haber sobrevivido. Sus dedos rozaron la madera donde él había dormido. Aún tibia. No sabía qué traería el día. Pero sabía esto, él pudo haberla tomado. No lo hizo. Pudo haberla compadecido. No lo hizo. Y ella llevaría eso como una insignia secreta. Algo silencioso y fuerte, como Dwan, como la noche, como su propio corazón callado volviendo a latir. Había esperado crueldad. Pero lo que encontró fue misericordia. Y la misericordia, aprendería, podía ser más afilada que cualquier cuchillo y más cálida que cualquier fuego. El viento cambió al cuarto día. No en temperatura, sino en sonido. Ya no arañaba las ventanas como un mendigo. Empujaba bajo y inquieto, como buscando a alguien lo bastante valiente para enfrentarlo. Dwan lo enfrentó sin pestañear. Estaba junto al poste de la cerca, camisa empapada, martillo en mano, mangas remangadas hasta codos gruesos de trabajo. La lluvia rayaba la tierra a sus pies, convirtiéndola en barro, pero él trabajaba como un hombre que no le importaba el peso del mundo. Desde la ventana de la cabaña, Catherine observaba. Había querido llevarle pan de maíz envuelto en tela, tal vez incluso unas palabras calladas. Pero se quedó allí con el plato enfriándose en las manos, impresionada por la imagen de él, alto, erguido, desafiante en la tormenta, espalda al mundo que lo había encadenado, ojos fijos en el poste roto frente a él, como si reparara más que una cerca.
Clayton no estaba ese día, ido al pueblo, segaramente a beber, fanfarronear y olvidar que alguna vez tuvo una esposa digna de reclamar. Y así la granja suspiró en su ausencia. Respiró. Catherine salió, el viento tirando de su chal, el cielo oscuro con nubes bajas. El pan de maíz que llevaba ahora parecía una tontería. Una ofrenda infantil. Aún así, cruzó el patio resbaladizo. Dwan solo levantó la vista cuando su sombra cruzó sus botas. Ella no habló al principio. Solo extendió la tela, ambas manos como ofrenda en un altar. Él la tomó despacio, asintió una vez. No le tienes miedo a las tormentas, dijo ella suavemente, ojos siguiendo la lluvia en sus hombros. Él se encogió de hombros. Las tormentas no duran. Algunas sí. Dwan se sentó en el poste y desenvolvió el pan, sin comer aún. Sus dedos, ásperos, marcados, hermosos a su manera, lo sostenían como si valiera más que un día de salario. He oído que Clayton ha estado hablando, dijo sin amargura. ¿A quién? Al pueblo. A la iglesia. Dice que estoy demasiado cómodo. Ella miró a otro lado, avergonzada. Por mi culpa. Él no lo negó. Catherine se sentó a su lado, cerca pero sin tocar. El viento le soltó el cabello de los pasadores. Mechones, sal y pimienta se enredaron como juncos salvajes. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Él asintió. ¿Me odias por haber sido llevada hacia ti de esa manera? No. Ella esperó más, pero él no ofreció nada. Solo dio un pequeño mordisco, masticó despacio. Ella miró sus manos. Deberías. No te trajiste a ti mismo. El viento los empujó, y ella tembló. Dwan se puso de pie, se quitó la camisa exterior empapada y la colocó sobre sus hombros. Olía a cedro, caballo y tormenta. Le quedaba demasiado grande y demasiado cálida, y ella tragó el nudo repentino en la garganta. Él no se sentó de nuevo. Volvió a la cerca, martillo firme, músculos tensos con propósito. Esa noche ella hirvió hierbas en agua y llevó el té al cobertizo. Dwan trabajaba a la luz del farol, tallando madera con gracia callada. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Algo que se mece, dijo. Para el hijo que no tendré. Ella parpadeó. Mi mujer, dijo él tras una pausa. Antes de este lugar. Murió de parto. El bebé también. Catherine sintió el dolor asentarse en sus huesos. Perdí 3, susurró. Nunca pasaron del tercer mes. Se quedaron en silencio. No lástima, no dolor, solo el tipo de silencio que comparten dos personas cuando el pasado ya ha quemado todo lo ruidoso. Ella le tendió el té. Él lo tomó con suavidad, dedos rozando los suyos apenas lo suficiente para encender calor en el frío. Quiero ayudar, dijo ella. Con la talla, con lo que sea. Estoy cansada de estar quieta. A la mañana siguiente lo siguió al granero. Él le mostró cómo torcer alambre para la puerta del corral, cómo acariciar el cuello de la yegua para ganarse su confianza. Sus manos, antes solo buenas para bordar y tazas de té, empezaron a agrietarse y oscurecerse. Y sin embargo nunca se había sentido más viva. Dwan sentía en aprobación a veces. No alabanza, no cumplidos, solo reconocimiento callado. Le talló una cuchara. Una noche la dejó en el estante del rincón del cobertizo. Sin nota, solo madera de cerezo pulida, curvada como luna creciente. Ella la sostuvo como un secreto. El pueblo notó. Una tarde Catherine pasó por la mercería. Delilah Carter, envuelta en encaje moral y juicio, la miró con ojos entrecerrados. Te has rebajado a vivir entre animales, según oigo, dijo, voz melosa pero afilada. Catherine no respondió. Simplemente puso su moneda en el mostrador y salió con su harina. De camino a casa vio a Dwan cargando madera, el sol golpeándole los hombros como bronce fundido sobre fuerza. Él no levantó la vista, pero ella supo que la había visto. Esa noche Catherine tomó la cuchara y removió té para ambos.
Bebieron en silencio, y cuando ella rió una sola vez por algo que él murmuró sobre las cabras, él la miró como si el sol hubiera salido temprano. Pero nada en el oeste se mantenía suave por mucho tiempo. Clayton regresó con rabia pegada a las botas. Encontró a Dwan solo cerca del granero y le cruzó la espalda con un látigo para bueyes. ¿Crees que puedes conquistar a mi esposa, muchacho? Dwan no gritó. No levantó una mano. Catherine corrió desde la cabaña, gritó que parara, pero Clayton se volvió y la empujó al suelo. Escupió. Ella se arrastró hacia Dwan, cuya respiración era corta y aguda. Su espalda sangraba a través de la camisa. Sus manos seguían a los lados. Di que me perteneces, gruñó Clayton, alzándose sobre él. Dwan miró más allá de él, hacia ella. No pertenezco a nadie, dijo. Y en ese instante Catherine sintió que algo se movía. No en el viento, sino en su pecho. Más tarde esa noche, después de que Clayton se desmayara borracho en el porche, ella se escabulló al cobertizo. Dwan estaba sentado erguido, dolor grabado en los hombros, rostro indescifrable. Ella se arrodilló a su lado, lavó sus heridas con agua tibia y hierbas. Sus dedos temblaron, pero trabajó con cuidado. Él se estremeció una vez, no de dolor. De su bondad. Lo siento, susurró ella. No blandiste el látigo. No, pero me quedé demasiado tiempo. Dwan la miró, realmente la miró, y dijo. Viniste ahora. Eso bastó. Cuando se fue, colocó la manta más apretada alrededor de él que él lo había hecho por ella aquella primera noche. El viento aullaba afuera, sacudiendo las paredes del cobertizo. Pero dentro había calor. No del farol, no del fuego, sino de algo más lento, algo ganado. A la mañana siguiente Catherine se levantó antes del amanecer. Se puso las botas, se ajustó el chal. Pasó junto al hombre dormido en el porche y salió al cobertizo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque allí empezaba el día. No sabía qué traería el futuro, qué sería de ellos, pero sabía esto. El hombre que enfrentaba el viento nunca se había inclinado ante él. Y ahora ella tampoco lo haría. El porche no les pertenecía, no legalmente, no por nombre, no por papel firmado en el pueblo con tinta y caras presumidas. Pero se volvió suyo de todos modos. En las horas calladas entre tareas y juicios, cuando el sol se estiraba bajo y amable sobre las llanuras y el tiempo se atrevía a suavizarse, Dwan había arreglado el columpio la segunda semana de primavera, cambió la cadena oxidada, lijó el asiento, engrasó los clavos para que no chirriara con cada movimiento. Catherine había observado desde la puerta, trapo en mano, el corazón haciendo algo extraño, algo que aleteaba como encaje viejo levantado por el viento. No se había sentado en un porche en años. No así, no para descansar. No junto a un hombre que la veía sin necesitar reclamarla. La mayoría de las tardes después de la cena se encontraban allí, solo dos siluetas acomodadas al borde de una cabaña que guardaba demasiada historia y muy poca paz. Dwan traía su cuchillo de tallar y un trozo de madera. Catherine traía té y silencio. Ese silencio, con el tiempo, había aprendido a decir cosas. Una tarde él le tendió la pieza tallada. Un gorrión, alas recogidas, pequeño para caber en su mano. Para tu estante, dijo. Ella lo giró despacio. ¿De qué está hecho? Pino de desecho, el mismo del columpio. Ella sonrió levemente. Entonces hacemos juego. El columpio del porche se mecía lento y constante. El viento pasaba como un himno. Solía sentarme en porches antes de casarme con Clayton, murmuró. El de mi padre tenía enredaderas trepando por las barandas, salvajes y tercas. Decía. Si algo se esfuerza tanto por subir, debes dejarlo. Dwan no interrumpió, solo escuchó con todo el cuerpo. Esa era su manera. No solo la miraba. Le daba la sensación de ser sostenida sin brazos. ¿Crees que las enredaderas se cansan? Preguntó suavemente. Él miró hacia el horizonte. Crecen donde pueden. Ella asintió, parpadeando contra algo cálido en los ojos. Sus momentos eran pequeños,
pero cosían cosas dentro de ella que se habían deshilachado hacía mucho. No había grandes gestos, no declaraciones, pero un día él le enseñó a lijar madera, le mostró cómo la veta podía guiar tu mano si la dejabas. Sus dedos, antes solo buenos para bordar y tazas, empezaron a entender la utilidad. Él decía, aquí, y colocaba el bloque de madera en su palma. Luego guiaba su muñeca una vez, suavemente, y la soltaba. Ella practicaba sola en el cobertizo por las noches. A veces miraba sus yemas en carne viva y sentía orgullo por el dolor. El orgullo le había sido ajeno demasiado tiempo. Empezó a reír más, solo pequeñas bocanadas de diversión. Una vez incluso bromeó con él sobre una pata de silla torcida. No todos nacemos muebles, respondió él secamente. Pero no todo era suave. La gente del pueblo había empezado a mirarla más de cerca. Lo sentía en la mercería cuando el silencio caía detrás de sus pasos. Lo oía en el apretar de la voz de Delilah Carter en la iglesia cuando mencionaba el diseño del Señor y mantenerse en el lugar de uno. Y aunque nadie se lo decía a la cara, lo veía en la forma en que los chicos miraban a Dwan como si fuera una pregunta que nadie se atrevía a responder. Una tarde entró en la oficina de correos. Una mujer retrocedió como si llevara enfermedad. «Has caído bajo», susurró la mujer. Catherine la miró directo a los ojos y respondió. Entonces tal vez la vista es más clara desde abajo. Ya no se encogía. La vergüenza había perdido los dientes, pero los murmullos encontraron camino hasta Clayton. Regresó un atardecer agriado, polvo y furia pegados a las botas. «Sonríes demasiado estos días», dijo. Ella no respondió. «¿Qué te hace sentir bonita?» Ella se volvió hacia él, ojos afilados como pedernal. «Me hace sentir vista». Clayton le dio una bofetada. Ella se tambaleó pero no cayó. Más tarde esa noche, Dwan la encontró junto al corral, mirando las estrellas. Su mejilla estaba amoratada, el color aún sin florecer. Él se quedó a su lado pero no preguntó. «Solía pensar que el silencio me protegía», dijo ella. Él se quedó quieto. «Ahora pienso que el silencio solo le daba más espacio para llenar». Dwan habló bajo. «Ahora tienes tu voz». Ella asintió. «Solo no sé para quién usarla». Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente le entregó un libro, una copia gastada de Salmos. Ella abrió en una página que él había marcado. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. «No creo mucho en las escrituras ya», dijo en voz baja. «Entonces cree en lo que quiso decir», respondió Dwan. Volvieron al porche esa tarde, sentados un poco más cerca que antes. El columpio no chirrió. El sol se hundió tras las colinas en oro y silencio. «Sigo esperando que alguien me diga que no pertenezco aquí», dijo ella. Dwan exhaló despacio por la nariz. «Tal vez no pertenecemos». Ella lo miró. «Pero aquí estamos». Esa noche no volvió al cobertizo. En cambio, se sentó junto a la puerta de la cabaña hasta el amanecer, vigilando los campos como si algo pudiera venir. Cuando ella abrió la puerta por la mañana, vio la manta sobre sus hombros y en su regazo su gorrión tallado, aún guardado, aún seguro. El día pasó callado, demasiado callado. Y entonces, justo antes del atardecer, Clayton regresó más rápido de lo esperado. Los vio en el porche. Vio a Dwan cerca de ella. Vio sus ojos suaves con algo que no era miedo. Su rabia subió como fuego prendiendo matorral seco.